Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los jueves a las 9 de la noche tenemos su programa Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. Sí, empezamos la semana, ya quiero que termine. Ya quiere que termine, licenciado Gres. Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. Hoy con un tema muy interesante, muy actual y que nos apasiona a todos, no solamente a los jóvenes, porque bueno, nosotros ya de una edad mediana tenemos muchos recuerdos de las motocicletas. El tema de hoy es motociclismo y hoy tenemos a nuestro invitado. Mucho gusto. Gerardo Mestre. ¿Perdón? Gerardo Mestre. Gerardo Mestre. Gerardo Mestre. Sí, perdón, lo dije, somos Gerardo Mestre y a nuestro analista político, Sergio Aguayo. Muchas gracias, licenciado Gres. Buenas Buenas noches, licenciado Mestre, bienvenido. Bueno, pues hoy vamos a tocar este tema muy bonito, muy agradable, muy juvenil y no va relacionado con la edad porque a nosotros nos gusta el motociclismo. Les mando un saludo al licenciado Jorge Gaviño, que está en el estudio, pero nos dice que de motociclismo no sabe mucho, sabe de motocross y que vamos a organizar también un programa de motocross. ¿Cómo ve, licenciado? Muy bien. Para Muy que ad hoc. participe el diputado, pero les manda muchos saludos. Bien, pues vamos a comenzar con el tema, pero a manera introductoria vamos a poner un video. Tenemos un video, tardará 2 minutos y no se vayan, ahorita regresamos. Y ya que estamos tocando el tema de los parches, pues también hablar un poquitito de los parches, ¿no? Los parches, ¿por qué surge el tema del chaleco? El chaleco surge básicamente por dos razones. Antiguamente, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, las asociaciones de motoclubs y todo hacían, la AMA en 1929 empezó a hacer eventos y uno de los eventos que tenía era elegancia en los motoclubs. Entonces los motoclubs comenzaron a utilizar uniformes. Un uniforme fue el chaleco. También hay otra versión que dice que hubo un antes y un después, como les comentaba, de la Segunda Guerra Mundial, que los chalecos los empezaron a utilizar porque, pues, como a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a aparecer estos bikers fuera de la ley, o outlaws, como es el término norteamericano, como cuando echaban, digamos, su pequeño desmadrito y todo, pues el chaleco era una prenda muy fácil de poner y de sacar por encima de la chamarra que cada uno tuviera. Entonces, si ya sabían que iban a cometer una ilegalidad, era muy fácil quitarse el chaleco con los emblemas. Los emblemas también se dividen y tienen un porqué. Básicamente hay 3 tipos de emblemas. Está el emblema de una sola pieza, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un emblema circular de un motoclub. Normalmente este tipo de emblema de una sola pieza se utiliza para lo que son asociaciones de motoclubs o motoclubs familiares o pues digamos que están dentro de las leyes que reglamentan a la sociedad. Tenemos los parches en 2 piezas. Esto se utiliza mucho cuando un biker está entrando a un motoclub que tiene parches en 3 piezas, que ahora vamos a tocar este tema. Entonces cuando son 2 piezas normalmente llevan el nombre, digamos. Si Chris te das vuelta y me ayudas un poquitito, te puedes sacar el chaleco. Vamos a mostrar. Normalmente, como les decía, en 2 piezas. Cuando un aspirante o prospect está entrando a un motoclub, lleva el rock del lugar a donde corresponde, en este caso Distrito Federal, y en la parte de arriba, que sería el nombre del motoclub, pues lleva un parche que dice prospect. Normalmente es así, bueno, diferencias más, diferencias menos entre algunos motoclubs, pero es básicamente el parche de 2 piezas. Y el de 3 piezas, como vemos el de acá, que es una la parte de arriba, ¿sí? El rock de arriba, que es el nombre del motoclub, el del centro, que es el emblema del motoclub, y por último el rock de abajo, que es el que dice, digamos, a dónde pertenece, en este caso Distrito Federal, y la clásico cubo del MC, que es el digamos, de motoclub o motorcycle club. Este esquema, digamos, de parches de 3 piezas representa normalmente a los motoclubs que están fuera de la ley, ¿sí? O digamos outlaw, como sería el término norteamericano, como les comentaba hace un rato. Como también todo esto viene muy, muy pegado, digamos, a lo que es la Segunda Guerra Mundial, y como también les comentaba que eran muchos ex militares los que empezaron este movimiento,
muchos motoclubs al día de hoy siguen usando rangos. Que si vemos en los parches del frente, bueno, por ejemplo en el caso del chaleco de Chris, vemos que tiene su nombre, el nombre del motoclub, a dónde pertenece y la fecha en la que ingresó, que es noviembre del 2010. Muchos motoclubs van a ver que acá tienen, por ejemplo, rangos, vicepresidente, presidente, tesorero, diferentes tipos de rangos. ¿Por qué los rangos? Pues por una cuestión básica, eran militares y trasladaron, digamos, su disciplina también a la vida diaria, ¿no? Y de ahí, bueno, ya surgen muchísimos otros parches. Podemos ver, no tenemos un ejemplo aquí, pero podemos ver muchos que tienen el parche del 13. El parche del 13, ¿qué significa? En el abecedario, si uno cuenta hasta el 13, es la letra M. El portador de ese parche significa que consume marihuana o trafica marihuana o también eran metanfetaminas, ¿sí? Entonces, pues, si vemos a alguien con un parche 13, normalmente significa que anda en algún rollo de eso. Ahora sí, en Estados Unidos, en lugares aquí como México, otros lugares del mundo, no aplica tanto, digamos, el tema de eso de los parches, pero sí mi recomendación, si alguien, gente en el norte o algo que se cruza mucho a Estados Unidos, pues alguien que lleve una simbología de parches dividido en 3 etapas, con un 1% y a lo mejor un 13, pues sí sé de mucha gente conocida que la policía automáticamente los detiene porque saben eso. Así que la idea, chicos, es seguir ampliando todo esto, seguir contando historias y bueno, cada día, digamos, ampliar un poquitito más el conocimiento sobre cada uno de los rubros. Vamos a seguir un poquitito más con choppers porque hay muchísimo para hablar. Vamos a seguir más adelante con pistas clásicas. Ahora sí que, si es hablar de motos, tenemos para hablar un montón. Pues ya vimos el video, ya vimos la forma como se identifican los motociclistas, los motoclubs, llaman parches, son los chalecos y como pudimos observar, bueno, son de diferentes categorías, diferentes confecciones. Interesante eso de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que desde ahí empieza. El inicio, en fin. Vamos a mandarle saludos que nos están llamando a la señorita Patti López Escobedo, Ofelia Pantoja Camarillo, Rosalía Vázquez, Alma Bermejillo, Adrián Hernández, Itlale Lugo y Jorge Rafael Rodríguez. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Bien, pues como hemos visto, esto del motociclismo es una verdadera afición. Las personas adictas, vamos a decirles así, al motociclismo, que les gusta todo lo que es el aspecto del motociclismo, pues se identifican, son verdaderos amantes de la velocidad, de las características de las motocicletas. Aquí en México, ¿cuántos clubs hay? ¿Cómo se organizan? ¿Qué nos puedes decir al respecto, licenciado? Hay alrededor de 1000 clubs. Algunos son clubs que están debidamente registrados y que obviamente usan todos sus logotipos y sus chalecos de acuerdo a la ley. Finalmente, algunos son familiares, es decir, que van con su esposa, algunos con sus hijos, y hay otros que son muy cerrados, que tan solo participan puros varones. Pero pues, todos tienen sus claves y logos con los que se identifican. Qué interesante. ¿Y en dónde se registran? Hay una asociación de motociclismo a nivel nacional y esta a su vez también hay organizaciones a nivel mundial de motociclismo. O sea, un grupo de personas hacen su camarilla, vamos a decir, de motociclistas. Hay un lugar donde se pueden asociar, se pueden constituir para que tengan un reconocimiento, ¿verdad? Y que entre ellos mismos también se reconozcan. Y esto también tiene una característica mundial. Así es. O sea, esas mismas asociaciones se van a integrarse a nivel internacional. Sí, finalmente para poder accesar hay un líder que es quien inicia este tipo de grupos y los van afiliando desde a prospectos y poco a poco, pero se dice que un líder tiene alrededor de 25 años más o menos en motociclismo. No es algo que de la noche a la mañana alguien quiera crear un nuevo grupo, son grupos con mucha antigüedad. Qué interesante. Bien,
Pues gracias a Ángel Silva Pérez, que nos está sintonizando, Jesús Santos, Carlos Jiménez, Valentín Vargas y Belén Porcayo. Pues como estamos viendo, el motociclismo es algo que es un hobby, que lo siguen muchas personas, que está bien integrado, que está bien organizado, que hay organizaciones nacionales e internacionales. A mí me gustó algo que comentabas, licenciado, que es el aspecto familiar. O sea, imagínense, bueno, yo tengo 58 años y me tocó la buena época del motociclismo. Bueno, ahorita sigue también, pero me acuerdo que, bueno, estaban hacia la carretera de Cuernavaca, se juntaban en diversos restaurantes, pues muchos jóvenes en aquella época que ahorita ya han de ser de mi edad y que sin embargo siguen, los he visto todavía, siguen siendo incluso jóvenes. Siguen siendo jóvenes, incluso como pues ya con el pelo cano como el que les habla, y que bueno, se siguen organizando, tiene unas motos primorosas, Es para ellos, me imagino, el licenciado Mestre, un estilo de vida. Es una forma de vida. Es una forma de vivir, de manifestarse, de ser, ¿no? De ser. Fíjate que también va ad hoc con su personalidad. Hay quienes los ves como profesionistas que se desarrollan en el ámbito de la sociedad, más sin embargo los fines de semana es deportivismo, es pasión, es amor al motociclismo. Y se organizan para hacer sus rodadas, por decir algo, tienen sus reuniones los viernes por la tarde y organizan su rodada al día siguiente a las 6, 7 de la mañana y desayunan en Tasco. Sí, entiendo que son grupos muy bien organizados, o sea, las salidas no es de que se les antoja irse a Guerrero o a Guanajuato de la noche a la mañana amanecen, vamos, no, tienen su organización, su planeación, su logística misma de salida. Incluso al parecer también dan aviso a la autoridad de que tienen su planeación de su ruta, ¿no? Sí, de su rodada. La verdad es que sí, y además llevan un líder que finalmente indica si se puede rebasar o no, todas las medidas de seguridad. Claro, hemos visto algunas otras organizaciones, el camino a Cuernavaca a veces pasan como saetas. Bueno, pues hay algunos jóvenes muy intrépidos, pero los que están muy bien organizados, la verdad es que llevan una gran disciplina. Llevan hasta un motociclista que es paramédico, de los mismos de la organización, de tal manera que van muy, muy bien organizados a sus rodadas. Ah, qué interesante. Bueno, pues yo veo muchas asociaciones. Es una forma, desde mi punto de vista, voy a hablar desde mi punto de vista, tú me dices si me equivoco, es una forma de mantenerse joven. Algo que comentabas, hay gente obviamente que están integrados al trabajo, que entre semana, en los días que laborables, pues los verán así con el disfraz como hoy vengo de corbata, saco y todo eso, y son prominentes profesionistas, industriales, médicos, etcétera, ¿no? Y qué bonito que el fin de semana cuelguen la bata, cuelguen el saco, la corbata, se pongan el chaleco, agarren una buena moto y con la familia vayan a disfrutar de lo que es, comentábamos antes atrás de cámara, que la emoción que siente una persona cuando va atrás conduciendo la motocicleta, esa libertad, ¿no? Entonces yo lo asocio mucho con el eterno joven, una persona que a pesar de que ya ha pasado el tiempo, sigue teniendo esas ideas, esas ganas de vivir, esa sensación de libertad y que lo comparte con la familia, ¿no? Va a ser muy bonito. La verdad es que es una gran pasión sentarse tras el volante de una moto y sentir la velocidad, es algo hermosísimo, es camino a la libertad, es camino a desestresarse totalmente. Y obviamente, bueno, pues para quien tiene su moto, que además es un hobby muy caro, porque el motociclismo, los costos de las unidades son muy, muy caras. Ya te me adelantaste, licenciado. Oh, okay. Es lo que te quería, era la pregunta que venía. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, digo, porque antes de que nos adelantemos, la primera motocicleta que se inventó fue en Alemania en 1885.
cuando un alemán le instala un motor de combustión a una bicicleta de madera. A partir de ahí empieza el desarrollo tecnológico de la motocicleta, y además pues digamos la práctica del motociclismo se divide en muchas categorías, es decir, hay motocross, hay estas motos chopper, hay Harley, en fin, hay muchas categorías y hay muchos digamos deportes en este sentido, competencias en este sentido, pero también hay que decirlo, pues es un deporte de alto riesgo, porque la protección que tiene un motociclista es mínima, y es mínima cuando se rebasan límites de velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora, pues por mucha protección que lleven, casco, rodilleras, coderas, pues en realidad no atempera ningún golpe a esa velocidad, ¿no? Entonces, que tampoco el carro, ¿eh? Y tampoco el carro. Que tampoco el carro, 150 kilómetros por hora, por muy buen carro que traiga, también no salimos muy bien librados. Pero a lo mejor hay más posibilidades de conservar la vida que en una motocicleta. Claro, entonces, el cuerpo y la carrocería. Sí, por supuesto, es un deporte de alto riesgo que más sin embargo pues mucha gente practica aquí en México. Así es. Bien, pues agradecemos mucho los comentarios de Juan Antonio Ramos Rojas, Alejandra Osuna Pantoja, Jimena Pérez, que les agradecemos mucho que nos estén sintonizando con este tema tan actual, más bien tan permanente, porque hoy los jóvenes de 18, 20, 22, 24 años que practican el motociclismo, pues creen que es algo muy de su época. Y cuando yo me acuerdo que era joven, sí, también fui joven. Sí, licenciado, fui joven. Sí, no, yo no. Me acuerdo, era clásico, no sé, hay más o menos iremos en edad, más o menos seremos de la misma época, en donde a mí me encantaba sobre Insurgentes ver los motociclistas, muchachos con sus chalecos y todo muy arreglados, su casco, voy a decir una barbaridad, y infaliblemente una preciosidad de compañera atrás. Yo me acuerdo que era clásico de los motociclistas que traían, iba a decir una barbaridad. Una compañera. Una muy bella dama atrás, y eso pues a nosotros nos daba envidia porque yo traía mi carrito y no subía nadie. Y veía los motocicletas y ¡ay, qué muchachas tan guapas en aquella época! Hablo de los finales de los 70s, principios de los 80s. A lo mejor traía un carro muy feo, licenciado. No, yo traía un Ford Fairmont de aquella época muy bonito, 2 puertas, negro, quemacocos, máquina 302, y no subía nada. No daba por kilometraje. ¿Mandé? No habían damas por kilometraje. En moto sí, como que Sí. Y me acuerdo mucho y lo asocio, a lo mejor me equivoco, tú me corriges, mucho lo asociaba con el rock, con la gente joven. Me acuerdo que llevaba a veces hasta su guitarra, la dama muy bella, y iban en caravana 10, 20, 30, 50 motocicletas. Me acuerdo muchísimo, esa época me gustó y los envidiaba, pero no me animé. Me daba cierto temor la motocicleta por la velocidad. Es una pasión muy padre. Fíjate que también se asocia con la edad de los que se agarran en la pasión del motociclismo. Por ejemplo, los jóvenes les gustan mucho las motocicletas Sport y las altas velocidades. Pero ya a nosotros, a nuestra edad, nos gustan las Chopper, porque es una moto más descansada, el viaje es más cómodo, ya no es tanto la velocidad, que finalmente se alcanzan velocidades muy buenas, ¿eh? Ah, claro. En Harley, una 1500 anda en 120 kilómetros muy tranquilo. Y es una muy buena velocidad, o sea, una alta velocidad. Y tienen a 120 porque son moderados, porque esas motos... Sí, aún dan más. Sí, mucho más. Muy bonitas, son unas hermosas motos. Muy, muy bonitas. Bueno, pues yo tengo muchos recuerdos de eso porque mis amigos íbamos en la universidad y a muchos les fascinaba el motociclismo, que sí estaban inscritos en agrupaciones, en clubes de motociclismo, y tenían reuniones. Yo recuerdo que los jueves, viernes se reunían las personas que integraban los equipos, los clubes, y planeaban sus viajes, planeaban sus actividades de fin de semana,
y donde hasta donde recuerdo jamás hubo un accidente o algo que lamentar, porque iban a velocidades más o menos moderadas. Y lo asocio con el rock porque eran en aquella época muchachos muy jóvenes, estaba de moda la música del rock. Recuerdo una película, no sé si tú la ves, de Nacidos para Perder. Caramba, Como que todos peliculón. vimos, nos quisimos reflejar en esa mentalidad, en esa forma de ser de los Nacidos para Perder. Ese estilo de vida. Un poquito rebeldes, un poquito contradictorios, pero en el fondo muy humanos, ¿no? Sí. Bueno, el cine también ha intervenido, digamos, en el uso de la motocicleta. No me imagino en aquellos años esta película de Pedro Infante, A Toda Máquina, Así como. en donde pues esa escena donde van a Cuernavaca y pues van cantando alegremente, pues la verdad es que tuvo un impacto muy fuerte en esa sociedad, ¿no?, de los años 50, y quizá ahí nacieron muchos simpatizantes de las motocicletas. Sí, claro, el cine, ¿verdad? Sí, el cine ha sido un factor muy importante. Pero la pasión de la motocicleta yo creo que a veces viene hasta de familia. Yo creo que porque es un deporte costoso. Sí. De tal manera que entonces quien le entra a una moto es porque tiene los recursos para adquirir una moto que anda fluctuando en los 150,000, 200,000, hay algunas hasta más caras. La verdad es que, y además en los clubs tienen, la necesidad de crearse los clubs es apoyarse entre sí, para las refacciones, para las reparaciones, cada club tiene su propio taller, y entre ellos luego se surten de refacciones. Son solidarios, digamos. Sí, muy solidarios. Para el mantenimiento. Para el mantenimiento de las unidades. No, y esto es muy importante porque hay refacciones que no se encuentran tan fácilmente en el país y muchas veces se tienen que importar. En algunas motos que son raras, o sea, que no son muy populares en el país, pero por ejemplo Harley, Yamaha, son motos Honda. que Sí, bueno, ya es. que sí, en México ya hay mucho, hay mucho, solamente que sean muy nuevas, pero ya hay mucho en el país. Bueno, interesante. Ahora, también hay que comentar de digamos, los problemas asociados al uso de la motocicleta. Por ejemplo, ahora no los dejan circular en los segundos pisos del periférico. Digamos, una especie de rodada, de manifestación en noviembre pasado, en donde pues, se manifestaron alrededor de 1,000 motociclistas con la idea de que los dejaran circular el reglamento de tránsito por arriba del periférico, porque no existe el permiso para que ellos circulen. Hay una multa por ahí de, según el artículo 30 de este reglamento, de 700 pesos para quien use el segundo piso del periférico. Pues son restricciones que a veces no se sabe, ¿verdad? Bien, pero lo que es los clubs, que es un motociclismo deportivo, tú en tu experiencia, porque sabemos que es un gran aficionado a la motocicleta, ¿qué recomiendas a los jóvenes, a las personas que se van iniciando, para que tengan una seguridad, para que se organicen bien? ¿Qué les recomendarías? Vamos a suponer que tienes unos jóvenes aquí que van y te preguntan, oye, ¿cómo le hago? Yo quiero, me encanta, me fascina, pero no tengo una persona, no es de familia, quisiera que nos guiaras. ¿Qué les recomendarías? La verdad es que hay muchos clubs, les recomendaría que participaran. Ellos tienen sus reuniones casi terciado, seguro los fines de semana, los viernes, que participaran en algunas reuniones con el fin de orientarse en saber qué es el motociclismo, cuál es la pasión, con qué objetivos se hacen estos clubs, y obviamente, bueno, pues que vayan ellos valorando pues los costos de las unidades, el hecho de participar y ser solidario en un club. Es algo muy hermoso. Es un tema que tocas que se me hace muy interesante, la solidaridad que tú también comentabas, ¿no? O sea, es una hermandad. Es una hermandad. Es una hermandad de personas que son aficionadas. Y respecto a la seguridad, ¿qué recomiendas?
Pues la verdad es que es participar, todo es ir interiorizándose para que vayan viendo cuáles son las medidas de seguridad, cómo tienen que manejar a la defensiva. Hoy en México ya no hay respeto ni al peatón, ni al motociclista, ni al ciclista. La verdad es que hay que manejar a la defensiva y ahí tenemos muchas medidas de seguridad para poder compartirlas y poderlos ir encaminando en el buen camino de una buena pasión por el motociclismo. ¿Y la indumentaria? También eso es muy importante, los trajes de piel, hay veces que esto es, por ejemplo, en las motos muy rápidas o las deportivas, es muy indispensable los trajes de piel por los accidentes y por las velocidades. Pero en el choperismo, por ejemplo, pues ahí puedes usar tus jeans y tu chamarra y la verdad es que con eso es más que suficiente. El casco. No es, obviamente el casco, por supuesto, los guantes y cosas de esas, las gafas, pero la verdad es de que en mi caso específico, yo inicié siempre en chopper y siempre me he quedado como hombre chopper. La verdad es que es algo que me agrada mucho, pero veo en los jóvenes la pasión por la velocidad y las motos deportivas y bueno, pues muy respetable, Claro. pero hay que tener mayores medidas de seguridad. Quisiera que nos explicaras, sobre los que no sabemos mucho de motos, ¿qué es el choperismo? ¿Qué es la chopper? El chopper es el que usa más, en primera las motos son más descansadas, no son deportivas, son las que son motos muy descansadas, vas muy relajado y son motos grandes de preferencia. Y esta forma de vida, por ejemplo, los clubs hoy en día los invitas a cualquier evento y muy difícil accesan a participar en eventos si no les invitas la taquiza y las chelas o un grupo de rock. Y son gentes como tu servidor, que tengo 65 años de edad. 65, te ves más joven. 65, señor. Ay, qué bien. 58 y yo tengo toda la barba blanca. Bueno, ojalá me vea como tú cuando llegue a los 60. Más bien, ojalá llegue a los 61 y me vea así. Súbete a las motos. Bueno, pues esta plática es muy interesante, muy bonita. A mí me retrotrae a los años de la juventud. Y sí me gustaría, y te lo confieso, aunque sí soy miedoso para agarrar una motocicleta, ir con la familia en una moto grande, de esas que traen como cajuelas y alforjas, y muy, muy típico, ¿no? Eso de recorrer kilómetros y kilómetros, llegar a poblaciones en grupo, así tipo nacidos para pelear, se me antoja, es apetitoso. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Tú que eres joven. Bueno, nosotros aquí en la Ciudad de México, es una ciudad en donde está aumentando el uso de las bicicletas, en donde tanto las bicicletas como los motociclistas, ya en la vialidad, en el trabajo cotidiano, hay malas prácticas de manejo. Por ejemplo, un motociclista debe circular en su carril como un auto y eso no se respeta. Un motociclista que trabaja todos los días, que se dedica a trabajar en su motocicleta, generalmente lo hace entre autos. Entonces, eso origina muchos accidentes en primer lugar. En segundo lugar, muchos de ellos no traen medidas de seguridad, es decir, no traen casco. Y eso, pues, lo que provoca son accidentes fatales, incluso a cualquier velocidad, no necesita ser muy alta. En tercer lugar, lo que estamos viendo ahora en la Ciudad de México es el uso de la motocicleta para otros fines. Es decir, fines, y hablo de estas motonetas, que finalmente son motocicletas, pero son motos, para fines delincuenciales, ¿no? Desde asesinatos hasta narcotráfico. Sobre todo en muchas áreas populares de la Ciudad de México, pues estas motos entran y salen por cualquier rincón y tienen una facilidad de moverse brutal. Estos son fenómenos asociados a la motocicleta que particularmente en estos últimos 5 o 10 años se han empezado a masificar y bueno, hay muchas recomendaciones en el sentido de tener un padrón muy exacto de motocicletas, otras posiciones más radicales que incluso indican
que ya no se debería de permitir el uso de ese tipo de motonetas por los altos índices de delincuencia asociados a ellas. Realmente no hay una estadística, porque hay mucha gente pues, que usa su moto de manera cotidiana y no necesariamente tiene ese tipo de prácticas, pero sí están asociadas en muchos casos a este tipo de actos delitos, ¿no? Ok. Bueno, ahorita lo que estamos planteando es una especie de motociclismo deportivo. Ahora, lo que tú bien dices es una problemática ya de circulación en la Ciudad de México y de problemas de delincuencia. Así es. Entonces, lo importante es ahorita ver las personas se dediquen como un hobby, como deporte al motociclismo, que deben de tener toda su indumentaria para protegerse, que deben estar inscritos en las asociaciones, en donde estén identificados, en donde sepa quiénes son, cómo son, qué tipo de vehículo tienen, para lo que es el motociclismo deportivo, vamos a decir, organizado. Ahora, la problemática que se da en la Ciudad de México, que como tú muy atinadamente señalas, que son muchas veces medios de comisión de ilícitos, eso también es cierto. Pero, ¿qué es lo que tiene que, desde mi punto de vista, hacer la autoridad? Tener detectados perfectamente con emplacamiento, con tarjetas de circulación, como nos tienen a los automovilistas, también a las personas que utilizan este tipo de vehículos automotores, tenerlos bien identificados y incluso podríamos hacer asociaciones también para que pues estén organizados y tengan una normatividad, porque sí es cierto, pero ya te refieres más a lo que son las motos de reparto, las motocicletas de mensajería y todo esto, que muchos individuos lo toman como vehículos para cometer actos ilícitos. En lo que es el motociclismo deportivo, lo que es la esencia del motociclismo, lo que es la parte bonita del motociclismo, el deporte, pues eso es muy aparte y yo creo que es una hermandad como tú dices, y es gente proba, es gente que por el gusto de hacer deporte con las motocicletas. Sí. Entonces, por un lado, la reglamentación administrativa a todas las motocicletas que circulan dentro del Distrito Federal para que respeten los reglamentos, y por otro lado también este tipo de asociaciones que nos puedan apoyar también para regular todos los vehículos automotores. Bien, pues estamos llegando a término. Yo le voy a suplicar que nos des tu punto de vista, que nos des tus conclusiones sobre lo que es el motociclismo en México. Con todo gusto. Yo invitaría a la sociedad a que pueda participar activamente en nuestras organizaciones con el fin de que puedan incursionar y aprender qué es el motociclismo, y la verdad es que es algo muy apasionante. Perfecto. Sergio. Bueno, invitarlos a todos los amigos que usan la motocicleta independientemente de la actividad para que se dediquen, ya sea de esparcimiento, en las hermandades, en los clubes o incluso para trabajo, la seguridad y que circulen de manera ordenada por la Ciudad de México. Cada día tenemos un parque vehicular más grande, más complicado. Espantoso. Sí. Y bueno, un accidente está demostrado de cualquier índole en una avenida importante crea pérdidas por miles de pesos humanas y las pérdidas humanas en cuanto tú puedes ver un accidente en una vía rápida que provoca una fila de vehículos enorme y ya la gente no llega a su trabajo por esa razón. Entonces afecta la productividad, por eso es que pues es importante guardar las medidas de seguridad y circular de acuerdo como lo marca el reglamento. Gracias, Sergio, pues yo creo que son muy atinadas tus conclusiones y yo los invito a que el próximo lunes, hoy sí lunes, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche nos veamos en su próximo programa Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. También, licenciado, muchísimas gracias. Buenas noches. Tuvimos los dos puntos de vista, desde el punto de vista de lo que es lo cotidiano en la Ciudad de México y desde el punto de vista de lo que es el motociclismo como deporte. Creo que se conjuntó y los espero el próximo lunes
Esperemos que el licenciado Gaviño está por aquí, pero tiene muchas ocupaciones, y les manda un gran abrazo, y los esperamos el próximo lunes. A las 8 de la noche tenemos el programa Adicciones, y a las 9 tenemos historias, leyendas, tradiciones y anécdotas de la Ciudad de México. Hasta entonces.